¿Qué tal? Muchas gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Estamos en su programa Realidades. Mi nombre es Alberto Entevi. En esta ocasión hablaremos de un tema un poco delicado que está pasando aquí en Tijuana, que es la seguridad pública municipal, donde hemos visto pues muchas bajas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y pues no sabemos si esto va a parar. Para este tema tenemos como invitados al licenciado José Luis Pérez Canchola, que le damos la bienvenida. Él pertenece a la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y fue el primer procurador de los derechos humanos aquí en Baja California, así como director de capacitación de la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal. También damos la bienvenida a la doctora Virginia Ilesca. Ella es especialista en la materia de seguridad pública en general e investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, doctora. De igual manera le damos la bienvenida al señor Vicente Calderón. Él es editor de la página tijuanapress.com, donde pues se da algunas noticias a tiempo y de manera veraz. En ese sentido, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por el periodismo a Vicente Calderón. La primera pregunta que haría a la mesa en este tema sería una vertiente importante, que es la policía municipal o los policías municipales, los elementos, tienen miedo de que los maten, que los encarcelen o arraiguen, como ha pasado, y por otro lado, que pierdan su trabajo por los exámenes de control y confianza. Es decir, se encuentran psicológicamente afectados y automáticamente olvidados pues, a lo que es la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir en ese tema, licenciado? Pues yo estimaría que el problema que tenemos en Tijuana con la policía municipal es muy similar al resto del país. Es decir, estamos hablando de 140,000 policías municipales que existen en México. Como en el caso de Tijuana, muchas veces mal seleccionados, mal capacitados y mal apoyados en términos de actualización, especialización para la tarea que deben desarrollar. Y más grave aún, que los involucren en acciones que competen a otras autoridades. Mi opinión es que en ciudades como la nuestra, la policía municipal no puede ni debe constitucionalmente involucrarse en asuntos de crimen organizado, menos narcotráfico, pero los han obligado a ello sin tener los antecedentes, la preparación, la capacitación. Ellos se forman como preventivos, como auxiliares. Y en ese sentido creo que hay un desfase entre la mentalidad de los mandos políticos y policiales respecto del verdadero carácter que debe tener la policía municipal. Es decir, que no están cumpliendo con su función, dejaron de hacerla para llevar no sé, a meterse con el crimen organizado, que no sería su tema, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, yo establezco la responsabilidad más en la clase gobernante que en los propios cuerpos de policía. Yo quiero entender que en este país los policías están obligados a responder a determinadas directrices de trabajo. Si esas vienen mal, que generalmente es la clase política gobernante, la responsabilidad que la ciudadanía debemos marcar es sobre los políticos y no sobre los policías. Yo estoy en cierta discrepancia con lo que dice el licenciado, porque creo que la situación en Tijuana es mucho más grave que en cualquier otra de las ciudades del país. Si bien tenemos, por ejemplo, ciudades como Ciudad Juárez, donde el índice de criminalidad, de homicidios, es prácticamente el doble de lo que estamos viendo aquí en Tijuana, o el triple con los números actuales. La situación que se ha vivido últimamente con relación a los ataques a la cacería, porque no se le puede llamar de otra forma, contra los oficiales, tiene un sello muy particular y además deja desprotegida y muy vulnerable a la comunidad en general. No hemos puesto en la prensa, no hemos puesto mucha atención, por ejemplo, el caso del viernes de la semana antepasada, en el que mataron a un policía de la presa rural, pero mataron a un inocente. La persona que lo acompañaba era un inocente. Tenemos el caso reciente. Un compadre del policía, algo así, una persona muy cercana a él, que no tenía nada que ver con la policía, pero sin embargo murió a consecuencia de esta ofensiva, que es una forma de presión contra el secretario de Seguridad Pública, Julián Leizaola. Ahora, también me preocupa el hecho de que no hemos visto una respuesta contundente de parte del gobierno federal y el gobierno estatal, en el sentido de respaldar los trabajos que están haciendo, bien o mal, pero la realidad les ha exigido a ellos hacer las cosas y se han quedado solos. Me acuerdo que una situación similar se vivió en Juárez,
porque le dijeron también, con una amenaza, le dijeron al secretario de Seguridad Pública, al alcalde, que si no renunciaba al secretario de Seguridad Pública, iban a matar a un policía cada 48 horas. Le mataron 2 o 3 y entonces intervino prácticamente el ejército y tomó todos los puestos de control de la Secretaría de Seguridad Pública y lo calificaron como una retirada estratégica. Me acuerdo que nos dijo el presidente municipal de Ciudad Juárez, a lo mejor no es una retirada estratégica, pero algo se hizo y cuando menos la cacería contra los policías se detuvo. Aquí esto es un claro ejemplo de que el crimen organizado, particularmente una facción en específico, está tratando de cumplir esa amenaza y los únicos que están enfrentando son la policía. Yo estoy de acuerdo con usted de que no es responsabilidad, no tienen por qué andar investigando, no tienen facultades, pero lo hacen porque, les doy un ejemplo, la Procuraduría Estatal de Justicia anunció la creación de un grupo especializado para investigar los ataques a los policías. No nos han dicho nada, no han dado un resultado. Lo único que nos han dicho es que ese casquillo corresponde a esta arma que se usó en 1, 2 o 3 asesinatos más. Entonces digo, la situación me parece mucho más grave aquí en Tijuana. Yo creo que es complejo. Yo creo que todos los elementos que han vertido hasta ahora son reales. La policía resulta ser el personal de primer contacto que tenemos los ciudadanos y en él recae la responsabilidad de todas las instituciones, de todas las instancias que están controlando la seguridad y la justicia en el país. Entonces son, pues sí, el resultado de lo que esté mal o esté bien hecho. Detrás de ellos está la investigación, está la Procuración de Justicia, está en el caso de la Policía Municipal la operación de un C4 que muy cuestionada, no ha funcionado como nosotros queremos. Entonces es el resultado de cosas que están funcionando mal. Y los policías están en este momento siendo las víctimas también de una política de seguridad pública que no ha tenido esta conformación, esta consolidación. Recurrentemente en la academia, en muchas instancias, hemos solicitado, hemos puesto puntos rojos en la coordinación de los 3 niveles de gobierno en el ataque al crimen organizado, y no solo en el crimen organizado, también en todo lo que es del fuero común. Pero esta coordinación no es que los policías se enfrenten a balazos, no es que los policías hagan todas las funciones de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad y la procuración de justicia. Es que todas estas instancias hagan su trabajo, que haya bases de datos que efectivamente puedan servir para la investigación, que haya personal táctico, que haya personal de primer contacto que funcione como protección a la ciudadanía. Entonces estamos invadiendo espacios, como bien lo decía el licenciado, donde no es clara la actuación, no sabemos a quién dirigirnos. De pronto la gente, los ciudadanos se dirigen al ejército para denunciar un crimen, un asalto, un robo, y esa no es la forma. Nosotros también estamos confundidos y quedamos en medio de esta batalla. Entonces, seguramente habrá mucho que decir de los errores que cometa la policía, de las arbitrariedades, de la falta de profesionalización, muchas cosas que se tienen que arreglar, pero también es cierto que es el reflejo de otras tantas que se tienen que ajustar primero para que este personal, además de que esté protegido, haga las funciones que le corresponden. Es decir, las academias, la profesionalización de los policías, todo eso que son las bases fundamentales para que esos operen o hagan su trabajo de una manera correcta, ¿no? A mí me llama mucho la atención la parte donde el teniente coronel Isaula Pérez dice, tiren a matar. Esto es normal, es correcto. O sea, que porque, o sea, él excusa o dice su dicho en que como hay bajas, pues han matado policías municipales, entonces dice él, bueno, ahora nosotros queremos también bajas de parte de ellos, ¿no? Es decir, está haciendo que la policía municipal confronte sin querer o no querer, o sea, es decir, yo doy la orden y lo hacen porque lo hacen, enfrentar al crimen organizado con mayor armamento con mayores estrategias para un momento dado delinquir o